Buenas tardes, hermanos. Es nuevamente una bendición y un gusto para mí estar con ustedes para compartir la palabra del Señor a través de este video. Quiero mandar un saludo y bendiciones a todos mis hermanos en el Centro de Fe Apodaca Centro y también en el Centro de Fe Santa Elena. Sé que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy va a llegar a ser de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Quiero, hermanos, que reflexionemos un poco en lo que hemos estado viviendo todos. Estamos viviendo, ya lo hemos escuchado muchas veces, en una pandemia mundial, en una situación de salud que pareciera que se extiende, que se extiende, que se extiende y que no tiene fin. Pero necesitamos nosotros pensar no nada más en lo que oímos de afuera, en lo que oímos del mundo, porque todos nos podemos encontrar, hermanos, en una situación en donde le ponemos tanta atención a lo que se dice en este mundo y dejamos de escuchar la voz de Dios. Recuerden que la voz de Dios es la única que nos va a dar paz. La voz de Dios es la única que nos va a dar seguridad. La única que nos va a permitir dormir tranquilos en la noche y estar confiados. Entonces, hermanos, yo quisiera que me acompañen, para todos aquellos que tengan una Biblia a la mano, si no la tienen, para que tomen nota de los versículos y después los vayan a repasar ustedes durante la semana. Quiero que primero me acompañen al libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Vamos a dar lectura ahí al capítulo 1, empezando desde el versículo 4. Aquí yo voy a leerlo. Quiero que me sigan. Los que no tengan Biblia, como les dije, anoten, por favor. El versículo es Jeremías 1, desde el versículo 4, y voy a leer hasta el versículo 9. Y dice así la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque en todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, esta es con la palabra que abrimos el mensaje de hoy, hermanos. Recuerden que les dije que en estos tiempos es muy fácil prestarle atención a lo que dicen en el mundo, a lo que dicen nuestros vecinos, tal vez no creyentes, nuestros familiares no creyentes, lo que dicen en las noticias, pero muy pocas veces le hacemos caso a la palabra de Dios. Estos tiempos, hermanos, en donde hay tanta inseguridad en el mundo, inclusive hay tanta información que no podemos estar 100% seguros que sea verdadera, debemos nosotros como creyentes recurrir a la palabra de Dios. Y vemos aquí al profeta Jeremías. Algunos de nosotros tal vez ya hemos leído el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento, pero vemos aquí cómo Dios lo manda a llamar a él, y hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y que las veces que lo he leído ha sido muy impactante para mí. ¿Por quién lo dice?
No tanto por lo que se dice, sino por quién lo está diciendo. Y como sé y he creído que Dios es el único Dios verdadero, el que ha creado todas las cosas y que nos ha dado vida a todos, dice lo siguiente aquí. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Muchos de nosotros, hermanos, estamos diciendo cómo va a ser Dios para resolver este problema en el que estamos ahora. ¿Qué va a hacer Dios para que esto se acabe y volvamos ya a la normalidad? Lo primero que Dios nos dice el día de hoy es de que Él nos conocía desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Lo vuelvo a repetir. Dijo Jehová a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y más allá, fíjense lo que dice, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Déjenme decirles, hermanos, que cada uno de nosotros como creyentes somos profetas para las naciones, profetas de Cristo, profetas del Dios Altísimo para las naciones. Entonces, si nos estamos preguntando cuándo se va a acabar esto, qué va a hacer Dios para que volvamos a la normalidad, yo reflexioné en lo siguiente, hermanos, y quiero compartirlo con ustedes. No creo que Dios nos haya escogido, nos haya conocido desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, para que nosotros vivamos una vida normal, una vida tranquila. Nosotros fuimos llamados y fuimos formados y fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir para que nosotros anunciáramos al mundo, a todos aquellos que no conocen a Dios, que lo anunciáramos a Él, que anunciáramos quién es Él y que exhortáramos a todas las personas, a todo el mundo, a que escuchen lo que Dios tiene que decir a cada uno de nosotros y que si ellos así lo deciden, toman esa decisión, le crean a Dios, se arrepientan de sus caminos malos y empiecen a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si Dios nos formó, si Dios nos creó, si Dios nos conoció desde antes de que existiéramos, yo creo que no se había formado ni siquiera una célula de nuestro cuerpo, y Dios ya nos conocía, ya nos tenía en su mente, ya nos tenía en su corazón, ya sabía quiénes de nosotros íbamos a ser sus escogidos. Y no porque Él arbitrariamente dijera, este me gusta, este no me gusta, sino porque Él sabía de antemano quiénes de nosotros íbamos a tomar una decisión por Él, por andar en sus caminos, por creerle, por obedecerle y por procurar hacer todo lo que a Él le agrada. Hermanos, no creo que nosotros hayamos sido, como les dije ahorita, formados por Dios, creados por Dios, y no creo que Cristo haya muerto por nosotros en la cruz para que vivamos nosotros vidas ordinarias, para que vivamos vidas tranquilas. Nosotros fuimos llamados, al igual que Cristo le dijo a sus discípulos, y yo sé que tú que me estás escuchando, que me estás viendo a través de este video, que eres seguidor de Cristo, tienes ese mismo llamado, y es el anunciar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Para eso fuimos llamados, hermanos, no para que vivamos vidas ordinarias, vidas tranquilas, vidas sin ningún evento. Estas pandemia que estamos viviendo el día de hoy, y que no lo estamos viviendo nada más nosotros como congregación, sino que lo está viviendo todo el mundo. Todo el planeta se ha visto amenazado por este virus,
se han visto afectados de una u otra manera. Pero nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia de Dios, no fuimos, como les repito, creados para vivir tranquilos. Y quisiera decirles, hermanos, que todos aquellos de ustedes que estén orando a Dios, pidiéndole que todo vuelva a la normalidad, yo creo, hermanos, que a partir de estos eventos que estamos viviendo, nada va a ser igual. Y en lugar de que eso sea una noticia preocupante, deberíamos de darle gracias a Dios. Porque ¿cuántos de nosotros nos vamos a ver forzados por esta situación a hacer lo que antes no estábamos haciendo? A dar el mensaje y dar el ejemplo a los demás que antes no estábamos haciendo. Muchas veces el Señor tiene que sacudir a la iglesia, tiene que sacudir a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus miembros, para que nos despabilemos, se nos quite ese adormecimiento espiritual que a veces tenemos, o esa complacencia. Tal vez asistíamos regularmente a nuestra iglesia, a nuestra congregación, teníamos algo de trabajo entre semana, nos reuníamos para compartir la palabra, algunos tal vez hacíamos algo de evangelismo, pero les repito, hermanos, no fuimos llamados para tener una vida tranquila, no fuimos llamados para tener una vida ordinaria, no fuimos llamados para que nuestra vida se parezca a los de los que no conocen a Dios. Fuimos llamados para ser luz del mundo y sal de la tierra. Y por eso yo les digo, hermanos, que el Dios que ha creado todo, el Altísimo, el Eterno, el Todopoderoso, te dice a ti, me dice a mí, nos dice a todos los que somos sus escogidos: antes que te formase en el vientre, te conocí. Qué tremendo es esto, hermanos, que podamos reflexionar en esto, que podamos recibir este mensaje de parte de Dios, que sepamos que el Creador de todas las cosas pensó en nosotros, cuando ni siquiera la tierra estaba formada, cuando no estaban formadas las estrellas, cuando no se había formado el agua, no había formado nada el Señor, y el Señor ya tenía a todos aquellos que son sus escogidos en su mente y en su corazón. Hermanos, fuimos llamados para cosas grandes, pero las cosas grandes se realizan en los tiempos difíciles. Las cosas grandes y victoriosas que podemos experimentar se van a llevar a cabo en los tiempos difíciles, no en la comodidad de nuestras congregaciones, no cuando tenemos abundancia de pan y tenemos salud y todo está bien y hay paz social. No, la manifestación del poder de Dios se va a dar, hermanos, en las situaciones difíciles. Hoy recuerdo, ya para ir cerrando este tema, hermanos, hoy recuerdo los votos matrimoniales. Cuando yo me casé, pues ahí en el altar tuve que decir, bueno, no tuve, quise decirlos, ¿verdad? Pero en ese momento de mi inexperiencia tal vez no reflexioné mucho en lo que estaba diciendo, pero ahora como cristiano sí reflexiono en eso, porque dentro de los votos matrimoniales se decía que en la salud y en la enfermedad, dice el sacerdote o quien los haya casado, el pastor, les preguntaba que si estaban dispuestos a vivir con la mujer que escogieron, o a la mujer le pregunta sobre el esposo, sobre el varón, que si estaban dispuestos a estar con esa persona en la salud y en la enfermedad, en la abundancia o en la escasez, en las buenas o en las malas. Y sabemos que la única forma en que nosotros experimentemos el poder de Dios es cuando hay necesidad del poder de Dios. Hoy tenemos una oportunidad muy grande que Dios ha traído a nuestras vidas, a la vida de su pueblo, de su iglesia, para que despierte. Damos gracias a Dios por la oportunidad de tener estos medios. Imaginemos
todas las pandemias pasadas que ha habido en la humanidad, en donde toda la gente era ordenada por las autoridades a que se quedara en un pueblo, todas ciudades enteras estaban bajo cuarentena, como lo vemos ahora, pero antes no tenían forma de comunicarse. ¿Cuántas pandemias ha sufrido la humanidad en el pasado, en donde no había teléfono, no había televisión, no había internet, no había celulares, no había computadoras? Y hoy ha permitido Dios que su iglesia, que tú y yo, hayamos nacido primeramente en este tiempo y estemos pasando por este momento. Ya estaba, así como Dios pensó en ti, en mí y en todos aquellos que son sus escogidos desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre, así también Él programó que nosotros naciéramos en esta época específica. Tú que me estás viendo, debes de reconocer, debes de saber que Dios te programó para nacer y para vivir y para atravesar por esta pandemia que estamos pasando ahora todos. Entonces yo te exhorto que si Dios en su infinita sabiduría te escogió a ti, me escogió a mí, nos escogió a todos como iglesia para que pasáramos este tiempo, tenemos que decir, bueno Señor, tú me escogiste, tú en tu infinita sabiduría, porque yo creo en ti, yo confío en ti, me escogiste para este tiempo, para estar aquí, para conocer de ti, para vivir este tiempo no en ignorancia, sino sabiendo que tú tienes control de todo. ¿Qué es lo que quieres que haga? Y hermanos, les dije hace rato que lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que anunciemos el Evangelio a toda criatura. Somos discípulos de Cristo. Como iglesia, Cristo es nuestro Maestro y debemos de imitarlo. Y lo que hizo nuestro Señor es anunció las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas de salvación. Te podrás preguntar, hermano, pero hermano, si estamos encerrados, si nos mantienen en nuestras casas, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque no podemos salir, a veces tenemos poco contacto con otras personas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo les dije hace unos momentos, hermanos, que Dios nos escogió para este tiempo. No se equivoca Dios. A ti y a mí nos escogió para este tiempo específico, para que tú y yo, y dándonos con todos los recursos que Él nos ha dado, vivamos en este tiempo y los utilicemos. ¿Cuántos de nosotros, yo sé que hay excepciones, yo sé que hay quien no tiene los medios para tener un teléfono celular inteligente, o algunos sí lo tienen, pero no siempre tienen saldo para que su teléfono esté conectado al internet? Pero todos aquellos que sí lo tienen, debemos de utilizar estos medios, debemos de utilizar esta oportunidad y este tiempo que Dios programó para nosotros para compartir. Ahora, recuerda que no todos los que viven en nuestra casa necesariamente son cristianos. Para muchos de nosotros, tal vez tenemos viviendo con nosotros a nuestros padres, tal vez tenemos algún tío, tal vez algunos de ustedes tendrán viviendo con ustedes algún sobrino, o a nuestros propios hijos, o habrá parejas en donde uno de los dos es cristiano, es creyente, y el otro no. Tal vez la esposa es creyente y el esposo no, o viceversa, el esposo es creyente, la esposa no. Muchos de nosotros tendremos uno o más hijos que son creyentes, pero habrá familias en donde solo los padres son creyentes y los hijos no. Y cuando en ocasiones anteriores, en la situación que vivíamos antes, era muy normal que los hijos o los familiares o cualquier persona que viviera con nosotros no quisiera saber nada de nuestra fe, de nuestras creencias, de la fe que profesamos en Dios, pues ahora tienen que convivir con nosotros de alguna manera forzada. Y es un tiempo de oportunidad que está dando Dios para que empecemos ese evangelismo por nuestra propia casa. Los padres para con los hijos, o
cualquier otro familiar. Los hijos si son los cristianos y los padres no, para que los hijos ejerzan este evangelismo. Pero una recomendación que les voy a hacer, hermanos, es de que recordemos la vida de Jesús, de cómo hizo el evangelismo, y lo hizo no solo de palabra, sino de obra. Él dio testimonio con su propia vida, y así lo hicieron sus discípulos, de las buenas nuevas del reino. Él anunció el reino no solo de palabra, sino con señales de poder y con su testimonio de vida. Tanto fue así que el apóstol Pablo, y muchos hemos leído acerca de él, dijo a la iglesia, cuando Cristo ya había sido crucificado, ya había sido puesto en la tumba, ya había resucitado, y Pablo ya estaba ejerciendo su ministerio, él exhortaba a la iglesia diciendo: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Imitar. La imitación que podemos realizar unos de otras personas se da cuando observamos a una persona en su diario vivir, y cuando esa persona se vuelve un ejemplo para nosotros, podemos tener esa referencia y empezar a imitar. Quiero que reflexionemos, hermanos, porque tal vez no hemos podido evangelizar correctamente a los que viven en nuestra propia casa, no hemos podido evangelizar a nuestros vecinos o a la gente con la que tenemos contacto a diario, porque no hemos sido buen ejemplo. Les repito, Dios nos escogió, Dios nos conoció, y Cristo murió por nosotros para que viviéramos tú y yo en este tiempo, en esta precisa época, para que pasáramos específicamente por este problema que se está dando en el mundo. No hay equivocación. Tú no naciste por error en esta época, ni estás pasando por accidente en esta situación mundial. Estás aquí y estás viviendo esto por un propósito que tiene Dios. Y la exhortación es esa: si vives con otras personas no creyentes en tu casa, y ahorita esta situación las ha forzado a ellas y a ti a vivir juntos, a verse más seguido que de costumbre, usa tu propia vida como un ejemplo para ellos. Haz lo que Dios te pide todos los días, cuando la gente de la congregación te ve y cuando no te ve. Pero aquellos que viven contigo te ven a diario, y esos son los primeros que nosotros tenemos que evangelizar con nuestro propio ejemplo. Aprovecha estas oportunidades. Tal vez muchos de nosotros, los que tenemos hijos adolescentes o casi adultos, estábamos batallando porque nuestros hijos nunca estaban en la casa, no querían estar en la casa, no sabíamos dónde estuvieran, algunos de nosotros batallábamos con eso. Pero ahora tienes una oportunidad muy grande, no la desaproveches, hermano. Tienes a tus hijos en tu casa, la mayoría de ellos, si no son creyentes, también están con temor, con inseguridad, y es el tiempo preciso para que empieces a evangelizar en tu propia casa. Y cuando puedas salir a comprar el mandado, evangeliza con tu ejemplo. Sé respetuoso a las autoridades, obedece lo que piden. Dios ha preparado este tiempo y ha preparado todos estos medios electrónicos que tenemos ahora para seguirnos comunicando, y gracias a Dios, porque aunque nos han impedido congregarnos, no nos han impedido compartir la palabra de Dios. Fortalezcámonos en eso, en esa idea, en que Dios ha tenido misericordia de nosotros, y aunque estamos padeciendo, Dios sigue sosteniéndonos, y Dios nos ha dado los medios para que no tengamos excusa, hermanos, y sigamos llevando a cabo su obra, que es la de evangelización. Estoy muy gozoso, hermano, por reflexionar en estas palabras del Señor. Estoy muy gozoso por haber compartido esto contigo, y quiero recordarte una vez más lo que leímos al principio, lo que dice Jehová: antes de que yo te formase en el vientre, te conocí.
Hermano, es una bendición el tener la palabra del Señor. Y si estabas preocupado y desanimado, bueno, consuélate en esa palabra, que el Señor no se equivocó. Él te mandó a este preciso momento, a esta época, te permitió estar vivo en este evento mundial que estamos todos viviendo, pero para un propósito glorioso, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hagamos eso, seamos luz del mundo y sal de la tierra, empezando por nuestras propias casas, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos a un familiar no convertido en nuestras propias casas. Y no se arranquen dándole con la Biblia en la cabeza ni atiborrándolo de versículos. Sean ejemplos de vida, hermanos. Sean ejemplos con su propia vida, lo que hacen a diario. Demuéstrenles el amor de Cristo día con día. Ayúdenlos, compréndanlos, escuchen a aquellas personas que no conocen del Señor. Aprovechemos este tiempo y esta oportunidad gloriosa que nos ha dado Dios, sabiendo que Él hace todas las cosas perfectas y nunca se equivoca. Ya por último, hermanos, quiero que oremos juntos y que demos gracias a Dios, porque más que ser un tiempo de calamidad, esto es un tiempo de oportunidad para la iglesia de Jesucristo. Quiero que inclinen todo su rostro y demos gracias al Señor por este tiempo que Él en su infinita sabiduría nos ha permitido vivir. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque reconocemos que es muy fácil escuchar la voz del mundo, pero hoy tomamos la decisión de escuchar mejor tu voz que la del mundo. Sabemos que en el mundo se habla de calamidad, de desastre, de enfermedades, de miedos, de inseguridad, pero tu palabra nos habla de gozo, de confianza, de paz, de alegría, de amor, de esperanza, de vida. Por eso te damos gracias en esta hora y nos gozamos al saber que tú nos conociste y pensaste en nosotros antes de que nos formaras, antes de que nos trajeras a este mundo. Y por eso, Señor, queremos pedirte que nos des la oportunidad de ser ejemplo a los demás, a todos aquellos que no te conocen, y aprovechar este tiempo que parece de caos para que sea un tiempo de bendición, un tiempo de cosecha, para que nosotros podamos mostrar la paz, la gloria, el gozo, la alegría, la confianza y la esperanza a todos aquellos que ahorita están bajo el temor de la enfermedad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ha sido nuevamente un gozo, un gusto estar con ustedes y los esperamos en el próximo video, sabiendo que pronto tendremos oportunidad de reunirnos. Hasta luego, hermanos.